La osteoporosis es llamada la enfermedad silenciosa porque avanza sin dar síntomas claros hasta que un día se manifiesta con una fractura inesperada. Para muchos adultos mayores, un simple tropiezo en casa, levantar una bolsa de compras o incluso estornudar con fuerza puede convertirse en el inicio de meses de dolor, pérdida de movilidad y limitaciones en la vida diaria. Lo más preocupante es que muchas personas no reconocen las señales tempranas. Creen que la pérdida de estatura, el dolor de espalda o la fragilidad en los huesos son cosas normales de la edad, cuando en realidad pueden ser advertencias claras de osteoporosis. En este video vamos a descubrir cuáles son esas señales de alerta que no debes ignorar, cómo diferenciarlas de los cambios naturales del envejecimiento y qué hacer para detectarlas a tiempo, porque prevenir una fractura es siempre más fácil que recuperarse de ella. 1. ¿Qué es la osteoporosis y por qué afecta más a los adultos mayores? La osteoporosis es una enfermedad que debilita progresivamente los huesos, haciéndolos más frágiles y propensos a fracturarse con golpes o esfuerzos mínimos. Su nombre viene del griego, osteo significa hueso y porosis significa agujeros. Dicho de manera sencilla, la osteoporosis convierte los huesos en estructuras más porosas, menos densas y, en consecuencia, menos resistentes. Lo que hace especialmente peligrosa a esta enfermedad es que no suele dar señales claras en sus etapas iniciales. Los huesos pueden estar perdiendo densidad durante años sin causar dolor ni molestias evidentes. Es por eso que se le conoce como la enfermedad silenciosa. Para muchas personas, la primera señal de osteoporosis es una fractura, lo cual ya implica un daño avanzado. El proceso natural de pérdida ósea. Los huesos son tejidos vivos que están en constante renovación. A lo largo de la vida, el organismo destruye y reconstruye pequeñas cantidades de hueso en un proceso llamado remodelación ósea. Durante la infancia y la juventud, la formación de hueso supera a la pérdida, lo que permite el crecimiento y la consolidación de la masa ósea máxima, generalmente alcanzada alrededor de los 30 años. Sin embargo, a partir de esa edad, la balanza comienza a invertirse lentamente. El cuerpo pierde más hueso del que forma. En los adultos mayores, este proceso se acelera, en parte por los cambios hormonales, pero también por otros factores como el sedentarismo, la menor absorción de nutrientes y la presencia de enfermedades crónicas. ¿Por qué afecta más a los adultos mayores? Existen varias razones que explican por qué la osteoporosis es más común y más grave en personas mayores. Disminución hormonal. En las mujeres, la menopausia provoca una caída brusca de los niveles de estrógeno, hormona que protege la densidad ósea. En los hombres, la reducción gradual de testosterona también influye en la pérdida ósea. Menor absorción de nutrientes. Con la edad, el cuerpo absorbe menos calcio y vitamina D, nutrientes esenciales para la fortaleza de los huesos. Además, la piel produce menos vitamina D al exponerse al sol, lo que agrava la deficiencia. Sedentarismo. Muchos adultos mayores reducen su nivel de actividad física, lo cual debilita no solo los músculos, sino también los huesos, que necesitan movimiento y carga para mantenerse fuertes. Uso de ciertos medicamentos, tratamientos prolongados con corticoides, anticoagulantes o medicamentos para la tiroides pueden afectar la densidad ósea. Enfermedades crónicas, condiciones como la diabetes, la artritis reumatoide o los problemas renales también aumentan el riesgo de osteoporosis. Factores genéticos. Tener antecedentes familiares de fracturas por osteoporosis incrementa significativamente el riesgo en la tercera edad. Consecuencias en la vida diaria. La osteoporosis en adultos mayores no solo se refleja en huesos frágiles, también tiene un impacto directo en la calidad de vida. Las fracturas de cadera, por ejemplo, suelen requerir cirugía y largos periodos de rehabilitación, y en algunos casos, limitan de manera permanente la movilidad. Las fracturas vertebrales provocan dolor crónico, encorvamiento y pérdida de estatura, lo que reduce la independencia y afecta la autoestima. Además, la recuperación de una fractura en la tercera edad es más lenta y complicada que en personas jóvenes. Esto aumenta el riesgo de complicaciones, hospitalizaciones prolongadas y pérdida de autonomía. La importancia de la prevención. Comprender qué es la osteoporosis y por qué afecta más a los adultos mayores es el primer paso para tomar medidas preventivas. No se trata de resignarse a que los huesos se debiliten inevitablemente, sino de actuar con anticipación.
Con una alimentación adecuada, ejercicio regular, chequeos médicos y hábitos saludables, es posible frenar la pérdida de densidad ósea y mantener la fortaleza del esqueleto, incluso en edades avanzadas. 2. Señal de alerta numeral 1. Pérdida de estatura y encorvamiento. Uno de los signos más evidentes y a la vez más ignorados de la osteoporosis en los adultos mayores es la pérdida de estatura acompañada de un encorvamiento progresivo de la espalda. Muchas veces, las personas piensan que encogerse es simplemente una consecuencia inevitable de la edad, pero lo cierto es que detrás de este cambio físico puede esconderse un problema mucho más serio: las fracturas vertebrales producidas por huesos debilitados. ¿Por qué ocurre la pérdida de estatura? Los huesos de la columna vertebral, llamados vértebras, son los encargados de sostener nuestro cuerpo en posición erguida. Cuando están fuertes y sanos, mantienen su forma y altura. Sin embargo, cuando la osteoporosis avanza, las vértebras se vuelven más frágiles y pueden colapsar o fracturarse incluso sin un golpe evidente. Estas fracturas por compresión hacen que la columna se vaya aplastando poco a poco, provocando una reducción de la altura corporal. En algunos casos, la pérdida puede ser de 2, 3 o incluso más centímetros a lo largo de los años. Aunque parezca un cambio menor, en realidad es una señal clara de deterioro óseo. El encorvamiento progresivo. La consecuencia más visible de estas microfracturas vertebrales es el encorvamiento de la espalda, conocido médicamente como cifosis. Esa postura inclinada hacia adelante, común en muchos adultos mayores, no es un simple rasgo de la vejez, sino la manifestación de una columna vertebral que ha perdido su resistencia. Este encorvamiento no solo afecta la apariencia física, también repercute en la respiración, ya que la caja torácica queda comprimida, en la digestión, porque los órganos abdominales tienen menos espacio, e incluso en el equilibrio, aumentando el riesgo de caídas. Diferencia entre envejecimiento normal y osteoporosis. Es cierto que con el paso del tiempo, los discos intervertebrales que funcionan como amortiguadores entre las vértebras pierden agua y elasticidad, lo que provoca una leve disminución de la altura. Sin embargo, esta pérdida suele ser gradual y de pocos milímetros al año. Cuando la reducción es más acelerada y va acompañada de encorvamiento marcado, lo más probable es que haya osteoporosis detrás del problema. Por eso, si notas que tu ropa te queda más larga, que ya no alcanzas la misma altura al compararte con fotografías antiguas, o que tus familiares te comentan que luces más bajo, no lo tomes a la ligera. Es un signo de alerta que merece atención médica. ¿Cómo detectar esta señal a tiempo? Una forma sencilla de monitorear la estatura es medirla una vez al año y llevar un registro. Si detectas una pérdida mayor a 2 centímetros en un periodo corto de tiempo, es recomendable acudir al médico y solicitar una densitometría ósea, la prueba que mide la densidad de los huesos. También es útil prestar atención a la postura. Si cada vez resulta más difícil mantenerse erguido, o si notas que la espalda se curva hacia adelante al caminar, no lo normalices. Es posible que ya existan microfracturas vertebrales, consecuencias de ignorar esta señal. La pérdida de estatura y el encorvamiento no son solo cuestiones estéticas, representan un riesgo real para la salud. Una columna vertebral debilitada no solo causa dolor crónico, sino que también compromete la movilidad y la autonomía. Además, aumenta la probabilidad de nuevas fracturas en la cadera o las muñecas, que son aún más incapacitantes. ¿Qué hacer si aparecen estos síntomas? Si ya has notado pérdida de estatura o encorvamiento, el primer paso es consultar al médico. No se trata de resignarse, sino de actuar. Con una combinación de alimentación rica en calcio y vitamina D, ejercicio regular de fuerza y equilibrio, y un entorno seguro para evitar caídas, es posible detener el avance de la osteoporosis. En algunos casos, el médico puede recomendar suplementos o tratamientos específicos para fortalecer los huesos y reducir el riesgo de fracturas. 3. Señal de alerta numeral 2. Dolor de espalda recurrente o crónico. El dolor de espalda es uno de los síntomas más comunes en los adultos mayores. Muchas veces se atribuye al envejecimiento natural, al cansancio o a malas posturas, pero en realidad puede ser una señal temprana de osteoporosis. Cuando el dolor aparece con frecuencia o se vuelve crónico, especialmente en la parte media o baja de la espalda, conviene prestarle atención, porque podría estar relacionado con microfracturas vertebrales. ¿Por qué la osteoporosis causa dolor de espalda? La columna vertebral,
está formada por vértebras que sostienen el peso del cuerpo y permiten la movilidad. En condiciones normales, estas vértebras son fuertes y resistentes, pero cuando la osteoporosis avanza, las vértebras pierden densidad y se vuelven más frágiles. Como consecuencia, pueden producirse microfracturas por compresión, es decir, pequeños colapsos en la estructura del hueso que alteran su forma. Aunque algunas de estas fracturas pueden pasar inadvertidas, muchas provocan dolor agudo o constante. Este dolor no siempre es intenso, pero sí persistente y molesto, y puede dificultar actividades tan simples como caminar, levantarse de una silla o inclinarse para recoger un objeto. Características del dolor relacionado con la osteoporosis. El dolor de espalda causado por la osteoporosis suele tener ciertas características. Es recurrente o crónico. Puede mejorar con reposo, pero regresa con facilidad al retomar la actividad. Se localiza en la zona media o baja de la espalda. Es ahí donde ocurren con más frecuencia las fracturas vertebrales. Aumenta con determinados movimientos. Al cargar peso, al girar el tronco o incluso al toser o estornudar, el dolor puede intensificarse. Se acompaña de rigidez o limitación. La persona siente que no puede moverse con la misma facilidad que antes. Cuando estas características se repiten, es momento de consultar con un médico y no quedarse con la idea de que es normal a mi edad. Diferencia entre dolor normal y dolor de alerta. Es cierto que con los años aparecen molestias musculares o articulares propias del envejecimiento, pero hay una diferencia clave. El dolor relacionado con osteoporosis no se limita a un cansancio pasajero. Es un dolor que persiste, que afecta la calidad de vida y que puede estar indicando que los huesos de la columna ya han sufrido daño estructural. Ignorar estas señales solo aumenta el riesgo, porque una vértebra debilitada tiene más probabilidades de fracturarse nuevamente, y cada nueva fractura incrementa el encorvamiento, la pérdida de estatura y la fragilidad general del esqueleto. Impacto en la vida diaria. El dolor de espalda recurrente no solo limita el movimiento, también puede afectar el sueño, la concentración y el estado de ánimo. Muchas personas mayores que lo padecen reducen su nivel de actividad por miedo al dolor, lo cual crea un círculo vicioso. Menos movimiento significa menos estímulo para los huesos y los músculos, y por lo tanto, más pérdida de fuerza y densidad ósea. Además, el dolor constante genera inseguridad. Actividades tan cotidianas como caminar hasta la tienda, jugar con los nietos o subir unas escaleras se convierten en desafíos, lo que afecta la independencia y la autoestima. ¿Cuándo consultar al médico? No todos los dolores de espalda son osteoporosis, pero sí conviene sospecharlo cuando el dolor es recurrente, no mejora con analgésicos comunes, se agrava con movimientos simples o se acompaña de pérdida de estatura. En estos casos, el médico puede recomendar estudios de imagen como radiografías o una densitometría ósea para confirmar el diagnóstico. ¿Cómo manejar este síntoma? Si el dolor de espalda ya está presente, lo primero es obtener un diagnóstico preciso. No se trata de resignarse a vivir con dolor, sino de identificar la causa y actuar. Además del tratamiento médico indicado, hay medidas que pueden ayudar. Realizar ejercicios suaves de estiramiento y fortalecimiento bajo supervisión. Mantener una postura correcta al sentarse y caminar. Evitar cargar peso excesivo. Aplicar calor local para relajar la musculatura. Seguir una dieta rica en calcio, vitamina D y proteínas para apoyar la recuperación ósea. 4. Señal de alerta numeral 3. Fracturas con golpes mínimos. Las fracturas son la consecuencia más temida de la osteoporosis. Muchas veces no ocurren después de un accidente grave, sino tras golpes o movimientos tan pequeños que sorprenden a quienes la sufren. Cuando un hueso se rompe al tropezar en casa, al levantar un objeto ligero o incluso al dar un mal paso, estamos frente a una señal de alerta clara. Los huesos han perdido resistencia y la osteoporosis puede estar presente. ¿Por qué ocurren fracturas con golpes mínimos? En una persona con huesos sanos, el tejido óseo es compacto y resistente. Puede soportar caídas moderadas o impactos sin llegar a romperse. En cambio, en la osteoporosis, la estructura interna del hueso se vuelve porosa y frágil, como si fuera una esponja. Esa debilidad hace que incluso fuerzas pequeñas sean suficientes para provocar una fractura. Las fracturas más comunes relacionadas con la osteoporosis ocurren en 3 zonas. Cadera son las más graves, porque requieren cirugía y largos periodos de recuperación. En adultos mayores, una fractura de cadera
puede significar la pérdida de independencia. Muñeca. Suelen producirse al intentar frenar una caída con la mano extendida, aunque menos graves que las de cadera, afectan la autonomía en tareas cotidianas. Columna vertebral. Pueden ocurrir sin caída, simplemente por movimientos como agacharse o levantar peso. Estas fracturas provocan dolor, pérdida de estatura y encorvamiento. Diferencia entre fracturas normales y fracturas de fragilidad. No todas las fracturas indican osteoporosis. Un accidente fuerte, como un choque de tráfico o una caída desde gran altura, puede fracturar huesos sanos. La diferencia está en las fracturas llamadas de fragilidad. Estas aparecen con traumatismos mínimos, es decir, situaciones que en condiciones normales no deberían romper un hueso. Si una persona mayor se fractura la cadera al resbalar en el baño o sufre una fractura de muñeca tras tropezar ligeramente, es una señal de alerta de posible osteoporosis. Consecuencias de las fracturas en adultos mayores. Las fracturas no son solo un problema físico, también tienen un impacto emocional y social. El dolor, la hospitalización y la rehabilitación pueden durar meses. Muchas personas mayores, después de una fractura, pierden confianza para caminar, desarrollan miedo a caerse y reducen sus actividades. Esto genera sedentarismo, aislamiento social y, en algunos casos, depresión. La fractura de cadera es especialmente crítica. Estudios muestran que un porcentaje significativo de adultos mayores que sufren este tipo de fractura no recuperan por completo su movilidad y, en algunos casos, aumenta la mortalidad en el año posterior al accidente. ¿Cómo detectar el riesgo antes de la fractura? La buena noticia es que no es necesario esperar a que ocurra una fractura para actuar. Existen herramientas para detectar el riesgo con anticipación. La más importante es la densitometría ósea, un estudio que mide la densidad mineral de los huesos y permite identificar si ya existe pérdida de masa ósea. Este examen es rápido, indoloro y recomendable especialmente a partir de los 50 años en mujeres y de los 60 en hombres, o antes si hay factores de riesgo. Otra forma de detectar riesgo es prestar atención a caídas frecuentes. Aunque una caída no termine en fractura, el simple hecho de tropezar seguido indica que hay problemas de equilibrio, fuerza o visión que aumentan la probabilidad de un accidente. Prevención y manejo. Si ya ocurrió una fractura con un golpe mínimo, lo más probable es que exista osteoporosis. En ese caso, es fundamental consultar con un especialista para iniciar un plan de tratamiento, pero incluso antes de llegar a esa situación, se pueden tomar medidas preventivas, mantener una dieta rica en calcio, vitamina D y proteínas, realizar ejercicios de fuerza, equilibrio y resistencia, evitar tabaco y alcohol, revisar la visión y adaptar la casa para reducir riesgos de caídas. 5. Otras señales a considerar. Además de la pérdida de estatura, el dolor de espalda y las fracturas con golpes mínimos, existen otras señales menos conocidas que también pueden indicar la presencia de osteoporosis. Aunque suelen pasar desapercibidas, conviene prestarles atención para detectar la enfermedad a tiempo. Una de ellas es la fragilidad en uñas y dientes. Tanto los huesos como los dientes comparten una base mineral común. Si notas que las uñas se quiebran con facilidad o que los problemas dentales aumentan sin causa aparente, podría ser una pista de que la densidad mineral de tu cuerpo está disminuyendo. Otra señal es la disminución de la fuerza muscular. Aunque la osteoporosis afecta directamente al hueso, suele ir acompañada de pérdida de masa muscular, lo que aumenta el riesgo de caídas. Si cada vez resulta más difícil levantarse de una silla, cargar bolsas livianas o mantener el equilibrio, es momento de consultar al médico. Las caídas frecuentes también son una alerta. Aunque no terminen en fractura, son un aviso de que existe debilidad muscular, problemas de equilibrio o visión reducida. Estas caídas, sumadas a huesos frágiles, aumentan significativamente el riesgo de fracturas graves. Por último, los resultados anormales en estudios médicos, como niveles bajos de vitamina D o densitometrías óseas con valores por debajo de lo normal, son señales objetivas de alerta que no deben ignorarse. En conclusión, la osteoporosis no siempre se manifiesta de manera evidente. Escuchar estas señales, por pequeñas que parezcan, permite adelantarse a una fractura y ganar tiempo para fortalecer los huesos con hábitos y cuidados adecuados. La osteoporosis es silenciosa, pero no invisible. A lo largo de este video, hemos visto que el cuerpo envía señales claras: pérdida de estatura, encorvamiento, dolor de espalda persistente, fracturas con golpes mínimos
y otras señales menos conocidas como uñas frágiles o caídas frecuentes. Todas son advertencias que no deben ignorarse, porque detectarlas a tiempo puede marcar la diferencia entre vivir con independencia o enfrentar años de limitaciones. La clave está en escuchar al cuerpo, realizar chequeos médicos cuando corresponda y adoptar hábitos de vida saludables que fortalezcan los huesos. No se trata de esperar la primera fractura, sino de actuar hoy para cuidar tu movilidad y tu calidad de vida. Si este contenido te resultó útil, te invito a suscribirte al canal Vida Saludable, Español, donde cada semana compartimos consejos prácticos, claros y naturales para cuidar tu salud después de los 50. Tu bienestar comienza aquí.